Ahora sí, ¿qué es el DevOps? Para poder entender al DevOps, primero tenemos que entender qué es lo que se hacía con anterioridad al DevOps. ¿Qué es lo que sucedía o cuáles eran las responsabilidades que tenían los desarrolladores? ¿Y cuáles son las responsabilidades que tenían el equipo de operaciones antes de que se juntaran en una misma organización? Primero, vamos a ver a los desarrolladores, pero antes de eso les quiero enseñar simplemente un quote que dice, en pocas palabras, si tú lo construiste, tú tienes que encargarte de que corra en producción. Y esto es una realidad. Si tú desarrollas software, tú tienes que ser el encargado, tienes que ser el responsable de que ese software corra en producción y que corra bien. No existe una justificación, tal vez hacia nuestros compañeros sí, pero hacia los clientes, de decirles, oye, ¿sabes qué? El software corre en mi máquina. Y creo que todos los desarrolladores de software hemos caído en eso en alguna ocasión u otra. Decimos, ¿sabes qué? Vamos a probarlo, corre nuestra máquina, pero en el momento en el que llega a producción, deja de correr. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Pueden ser cambios de configuración, puede ser que el ambiente es distinto, pueden haber muchísimas razones por lo cual esto suceda. Pero no importa la razón, esto no debería suceder. Si tú lo escribes, tienes que asegurarte de que corra en producción. Entonces, ¿qué hace un desarrollador? Y aquí les puse simplemente una imagen, estas que corren por las redes sociales de código y que todas las personas piensan, oh, es muy importante lo que hacen. No sé si alguno de ustedes se ha asomado alguna vez a ver esto. En este caso nada más estamos haciendo un HTML y de hecho creo que está hecho con PHP. Pero sin importar eso, lo que hace un desarrollador es principalmente código. Escribe el código, las reglas de negocio que van a poder dar la lógica para que nuestra aplicación funcione. También se encargan de la seguridad, pero no de cualquier tipo de seguridad. Se encargan específicamente de que no haya hoyos de seguridad adentro del código. No sé si alguno de ustedes conoce JavaScript, pero saben que si utilizan JavaScript no deben utilizar jamás la función eval. ¿Por qué es insegura? Porque permite correr código arbitrario en esa función. Entonces, cuando desarrollamos, tenemos que encargarnos de que nuestro código no nada más cumpla con las funciones de negocio, sino que también sea un código seguro, que no tenga vulnerabilidades de XSS, que no permitamos que se hagan SQL injection, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos que encargarnos como desarrolladores de empaquetar nuestro código. La forma moderna de empaquetar código es simplemente a través de contenedores y más adelante en el curso vamos a platicar un poquito de cómo se empaqueta y se distribuyen estos contenedores. Ahora, ¿qué hacen operaciones? ¿No? Y aquí estoy hablando en la era pre-DevOps. A lo mejor algunas de sus compañías siguen teniendo una separación entre operaciones y desarrollo. Pero vamos a ver qué es lo que hacía tradicionalmente alguien que estaba en el equipo de operaciones. Principalmente asegurarse que el código corra. Y para que el código corra, tenemos que configurar servidores, tenemos que configurar redes, tenemos que configurar infraestructura del Internet como DNS, etcétera, etcétera. Y toda esta labor la hacían las personas de operaciones, en donde se encargaban que el código corriera, pero no nada más corriera, al igual que los desarrolladores, cumpliendo las reglas de negocio, sino que corra de manera segura. Para eso se tienen que asegurar las redes, pero también se tienen que meter parches de seguridad del sistema operativo, etcétera, etcétera. Pues bien, DevOps, en pocas palabras, se encarga de que las máquinas funcionen, de que las máquinas puedan estar dando el servicio que nosotros como desarrolladores, como compañía, construimos. Ahora sí, ¿qué hace un DevOps? Un DevOps, y aquí lo estoy personificando, más que como una serie de actividades y herramientas, sino como una persona. ¿Qué hace alguien que entiende el DevOps y lo aplica en su día a día? Pues básicamente es un superhéroe. Se encarga que desde el momento en donde se escribe el código hasta el momento en donde ese código corre en los dispositivos de nuestros clientes, todo el proceso sea un proceso seguro, automatizado y con prácticas de calidad, tanto en código y muchas otras formas. Pero principalmente se encarga de que todo esto esté automatizado, porque si no, no podemos obtener las velocidades que nosotros deseamos. Primero,
Pruebas automatizadas. Estas los unit test, las pruebas unitarias que todos debemos estar escribiendo en nuestras aplicaciones. De hecho, existe una práctica que se llama Test Driven Development, que si no han escuchado de ella, les recomiendo que busquen en internet y se familiaricen con esta práctica, en donde antes de escribir reglas de negocio, escribimos un test que prueba que nuestras reglas de negocio sean correctas. Estos test, pues para que funcionen, tienen que estar corriendo continuamente. Y los podemos correr continuamente en nuestra máquina, pero cuando colaboramos en equipo, el correr los tests de otras personas en nuestro código es cuando toma importancia. Y es ahí donde los sistemas de Continuous Integration nos permiten poder integrar el código de cada uno de los compañeros que tenemos en el equipo de DevOps, en el equipo de desarrollo de operaciones, y asegurarnos de que este código siga cumpliendo con todas nuestras pruebas automatizadas, pero que también se le corran pruebas estáticas de seguridad, pruebas de calidad y que se pueda empaquetar y que se pueda construir el software continuamente. Es decir, que una dependencia no haya roto la posibilidad de construir nuestra aplicación. También se encarga de una práctica que se llama Continuous Delivery, que es una forma de enviar continuamente código a nuestros clientes. A lo mejor muchos de ustedes no les tocó trabajar en una empresa con estas prácticas, pero hasta hace no mucho, tú podías haber escrito un pedazo de código y pasaban meses antes de que tú lo vieras en producción. Una vez que ya estaba en producción, puede ser que tu código tenía un bug. Y venían contigo y te decían, oye, ¿qué onda con este bug? 2 meses después de que escribiste el código, nadie se acuerda qué es lo que sucedió. Nuestra cabeza está en otro contexto, etc. Y esto hacía que poder identificar bugs fuera bastante difícil. Entonces, Continuous Delivery nos da una estrategia para poder enviar código continuamente a nuestros clientes. También un DevOps se encarga del monitoreo y del logueo. Si nosotros no tenemos visibilidad a lo que está sucediendo adentro de nuestros sistemas, no podemos diagnosticarlos. Y esta forma de diagnosticar a través de monitoreo y logueo se ha convertido en una práctica para optimizar performance, para optimizar los endpoints que se están utilizando, para poder detectar cuellos de botella y sobre todo para poder entender cómo nuestra aplicación funciona ya en la vida real. Una práctica que realizan muchas las personas que siguen la filosofía del DevOps es desarrollar a través de microservicios, de tal manera que la unidad de deployment, la unidad que se envía a los sistemas ya como código de producción, sea mucho más pequeña. Cuando nosotros tenemos una superficie mucho menor, es mucho más difícil que nos puedan atacar en cuestiones de seguridad, pero también es mucho más difícil que podamos introducir bugs adentro de nuestro código. Por último, una cultura de DevOps es una cultura en donde la colaboración y la comunicación son fundamentales. Si nosotros no estamos continuamente hablando, discutiendo los features, comunicando lo que nosotros sabemos y podemos centralizarlo, buscarlo y actuar sobre esta comunicación, nuestra compañía no va a tener la agilidad necesaria. Entonces, como se pueden dar cuenta, un DevOps utiliza lo mejor de los desarrolladores, lo mejor de operaciones, lo empaqueta en una serie de herramientas y filosofías de práctica para poder obtener los beneficios que ya platicamos. Nos vemos en la siguiente clase.